Rufino es hablar de la valentía de una persona que ha luchado contra la opinión de un pueblo cerrado en aquellos años más todavía, claro. De hecho, ha abierto las puertas a gente que viene detrás. Esta colección empecé a realizarla en los días de pandemia que la pasé en mi pueblo, en Escariche. Y era una idea que tenía, pero que nunca me había atrevido a hacer paisajes de mi pueblo. Y cada vez que volvía al pueblo, pues recordaba épocas de mi temprana juventud y me arrugaba, ¿no? Ya de mayor, durante la pandemia, dije, bueno, ¿por qué no lo hago ahora o no lo voy a hacer nunca? Y ya pues empecé a hacer paisajes del pueblo y ya en los paisajes me sugirieron momentos que había vivido cuando era joven con amistades de allí del pueblo, bueno, con amistades masculinas, claro. Y bueno, pues me fueron saliendo situaciones de otras épocas y probablemente son obras que están un poco idealizadas, pero en el trasfondo tienen una verdad, ¿no? Que es cosas que pasaban en aquella época, porque casi todos son paisajes, porque para hacer todo esto teníamos que irnos fuera del pueblo, porque la moral de la época, estamos hablando de los años 60, estaba dirigida por la Iglesia Católica y todo era un oscurantismo y todo era pecado y todo era miedo al infierno. Y bueno, pues en un joven de 12 o 13 años, que creo yo que era cuando más activo estuve yo en estas lides, pues todavía pesaban mucho, ¿no? Y luego pues ya te digo, empecé y me animé y he hecho como 30 o 40 piezas de esta temática, ¿no? Esplendor en la hierba. El título lo tomo de un poeta romántico inglés del 18-19, William Wordsworth. También Elia Kazan lo utilizó para su película con este nombre, con los actores Natalie Wood y Warren Beatty. Y el poema dice así: aunque ya nada pueda devolvernos la hora del esplendor en la hierba, de la gloria en las flores, no debemos afligirnos, porque la belleza subsiste en el recuerdo. Cuando hizo todo el tema de los murales, pues hubo su parte dura, ¿sabes? Hubo un señor que hasta hizo un libro criticando la obra de Rufino. ¿Qué tal? ¿Qué les parece, Rufino? Una buena promoción para el pueblo si lo hubieran sabido explotar el pueblo. Los murales, todas las pinturas que hay, los murales y todo eso, porque no lo han... No había aquí quien lo promocione. A menos cuidado y haberse preocupado más de los murales. Vinieron unos cuantos pintores. Estuvieron pintando, la gente donaba las fachadas y ellos hacían la pintura que ellos querían. Y venía gente de fuera a ver las pinturas. Lo que pasa es que con el tiempo se ha deteriorado mucho. Y la última que hizo, la hizo con un vecino del pueblo. Está preciosa. Ahí hay una, por ejemplo, pero mira, está muy deteriorada. Ya no se han arreglado ni nada y es una pena, la verdad. Me parece una persona interesante y también un patrimonio para el pueblo. Que yo creo que también el pueblo, por su condición de homosexual, yo creo que también ha tenido un poco de rechazo, ¿no?, hacia él. Madre mía, es que eso es tremendo. Ahora mismo los que vamos viniendo de la ciudad aquí solo de ocio el fin de semana, aunque yo soy nacida aquí, pero ya hay otra cultura mental. Claro. Completamente diferente. Yo creo que a este hombre le quitan las flores y se muere. Una bellísima persona.
Pues yo me tuve que ir del pueblo porque era como un lunar en el sol, era el extraño. Entonces a mí la gente me veía bueno, pues como algo muy negativo porque era lo que les habían inculcado, ¿no? de la homosexualidad en una persona. Lo que pasa es que yo desde un principio no sé si lo creía o me obligaba a creer que era normal y como que no me afectaba demasiado. Lo único que me afectaba, fíjate, era el problema que pudiera dar a mis padres y a mi familia, ¿no? Eso es lo que era una losa para mí, que estaba loco por irme del pueblo, por no aguantar todo aquello, ¿no? Ahora yo lo recuerdo solamente la parte positiva, pero en aquella época era muy fastidiado porque date cuenta que tenías una relación para mí amorosa y bueno, por supuesto sexual con gente que supuestamente lo pasabas bien y tal. La parte negativa es que luego si te veían a lo mejor se iban a la otra esquina para no saludarte o estabas en el baile y bueno, pues tú tenías que buscarte otra pareja que no era la que te gustaba mientras veías a los de Esplendor bailando con sus novias y bueno, cosas típicas de la época, ¿no? Pero que yo lo llevaba de otra forma que lo llevaba la gente porque yo era diferente y entonces tenían una cultura y estaban machacados por el establishment de la época y por la iglesia y entonces, oye, pues tenían otra forma de pensar. Pero bueno, hubo de todo, ¿no? Porque había gente que incluso de mayor siempre han tenido una relación muy amorosa conmigo, aunque lo más importante es el afecto, ¿no? Luego lo de la sexualidad ya con los años pasan. A la vuelta no estaba pensada, pero resulta que quería comprar una casa de campo y yo no estaba animado porque conocía la sociedad de mi pueblo. Pero un amigo que me acompañaba en ese viaje pues me hizo notar que, bueno, que bardaba, que al final había que enfrentarse con la realidad alguna vez y eso me animó mucho a coger la casa. Pero bueno, que constaté que todo seguía más o menos lo mismo, porque ahora a mí me gusta hablar así, hacer este trabajo y esta obra la he hecho porque estamos gozando de un momento de libertad sin parangón en este país, que ojalá dure mucho tiempo, pero por lo que se está viendo en el mundo y viendo cómo hasta las religiones están tomando una fuerza, que matan y hacen lo que les da la gana en nombre cada uno de su Dios y no pasa nada, pues oye, hacer esta exposición y hablar lo que estoy hablando es aprovechar el momento, porque quizás mañana no me dejen. Yo lo tenía ya redimido, Lo que pasa es que esta exposición, después de todas las enfermedades que no voy a delatar para no abrir a la gente que he tenido, es una nueva oportunidad que me da la vida y encima tengo un ayudante maravilloso, Alfredo, que me ayuda mucho en todo lo que hago. Es una obra evocativa y es una obra comprometida. Nos muestra una primavera vital y paisajística, rozagante, fragante, la primavera de una vida. Entonces esa primavera vital se ve que en sus remembranzas ha venido con una luminosidad aparejada que no suele ser la habitual que hemos conocido en otros tiempos. Otra cosa que me llama mucho la atención son sus característicos personajes. Aquí, como en otras ocasiones, parecen superpuestos al paisaje. Son personajes anónimos, que yo creo que eso se debe a que Rufino siempre ha primado el colectivo por encima de la individualidad. Él siempre está al pie del compromiso, pero de una manera sólida, seria y sincera. Es un tipo, hasta donde yo le conozco, de una gran honorabilidad. Sigue utilizando el oficio de siempre, ¿no? Lo que es la pintura, digamos, la materia, ¿no? El color, el dibujo y demás. Veo aquí obras de arte, obras te hacen reflexionar, te hacen pensar, te hacen dudar,
te hacen ver otro mundo, que es lo que a mí me interesa muchísimo. Tiene una voz propia. Tú ves cualquier obra suya y ves que es él. Por lo tanto, a mí eso sí que es un artista o el pintor que yo admiro. Pues es un personaje muy singular que bueno, no sabría encasillarlo dentro de sus cuadros, pues tiene su perspectiva muy particular. Estoy encantada de ver los paisajes. Muchos de los paisajes me recuerdan allí, a nuestro pueblo, y me trasladan ahí. Es una forma viva de estar ahí, y además a esa naturaleza humana que tanto necesitamos ahora, esa conexión con lo humano, esa conexión con la naturaleza. Rufino nos lo traslada, hasta nos cala en el alma con su obra. Hace memoria con mayúscula, de una época en que esto estaba castigado, reprimido, perseguido, y aquí lo resucita en un paisaje que él no recreaba nunca. Entonces se reencuentra dentro de la evolución de su pintura, de su yo mismo, con los paisajes que le fueron familiares y con una juventud que él había borrado, ¿no? Y también esto vemos el dolor, la tristeza pasada de algo que les culpabilizaba y les señalaba como cometiendo un delito, culpabilizándoles al 100%, y eso no se debe de hacer nunca. Gran artista, polifacético y sobre todo enorme persona. Es decir, sobre la parte artística prima siempre el cómo es la persona, y Rufino es una persona extraordinaria. Su obra pictórica se extiende durante muchísimos años. Es un hombre que ha viajado, que conoce el mundo, que ha estado en temas audiovisuales, en fin, toda la movida. Es una vida muy llena de cosas, de cultura, de humanismo y de viajero impenitente. Rufino lo he conocido desde hace años y puedo decir que Rufino tiene un corazón muy grande y es muy amigo de sus amigos y un gran compañero. Tiene una personalidad impresionante y sobre todo las figuras las hace siempre un poquito deformadas, pero mejor así, que le queremos muchísimo, que a mí me parece un gran pintor. Siempre nos ha sorprendido y no ha dejado de pintar en años y en años y en años. Me gusta la pintura y me gusta su obra y la veo con mucha personalidad. Paisanos de Rufino, y nos hemos participado haciendo unos bollos típicos de la mansiega de Escariche, y estamos muy orgullosos de Rufino y estamos aquí participando como paisanos en su exposición de paisajes de la Alcarria. Muchas gracias.